Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres muy bueno con nosotros, porque Señor nos has dado un día más de vida y dentro de este maravilloso día que tú nos has dado, tenemos la gran oportunidad dada por tu Espíritu Santo de desear estar en este momento queriendo saber más de ti, Señor. Te suplicamos que cada uno de nosotros pueda dejar cualquier cosa que esté estorbando nuestras mentes para, Señor, dedicar este tiempo solamente a la reflexión de ti y de nuestra relación contigo, Señor. También te rogamos que puedas motivar a aquellos que tienen una gran necesidad de ti a que puedan estar con nosotros. Bendice mucho este proyecto y, Señor, bendice esta hora, que podamos ser buenos estudiantes y que sea el Espíritu Santo nuestro Maestro. No lo merecemos, Dios, pero te lo suplicamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Pues bueno, ya te presentaste un poquito, pero pues te vuelvo a presentar, ¿verdad? Para los que tal vez no escucharon. Pues José Luis Po es actualmente, pues recién egresado de la Universidad de Montemorelos, de mayo, ¿verdad? Marzo. Y en mayo. Mayo, sí. Y pues vive en la Ciudad de México, si no me equivoco. Y pues el día de hoy él nos trae un tema muy bonito, muy interesante, que como pues miembros adventistas, me imagino yo que hemos estudiado alguna vez. Y si no eres miembro de la iglesia o si eres, pero pues nunca lo has estudiado, nunca lo has escuchado, pues hoy es el día. Así que pues hay que también tener preparada nuestra Biblia también a la mano para leer los versículos que el día de hoy nos trae también José Luis. Y pues bueno, es tu tiempo. Gracias. Pues bien, sí, mi nombre completo es José Luis Horta Po. Soy originario de la Ciudad de México. Estudié en Montemorelos. Eh, de hecho, estudié con el pastor Jesús Gutiérrez. Así que lo conozco ya desde hace tiempo. Y bueno, vamos a hablar de, de la creencia fundamental número 2. Perfecto. Pues quiero decirles que pues dentro de la iglesia adventista, pues supongo que como ya estudiaron ustedes la creencia número 1, pues saben, ¿verdad? Que no, que las consideramos creencias y no doctrinas, porque llegan a tener algunos cambios. Así que cada vez más vamos entendiendo de la Biblia. Daniel capítulo 12 dice que la ciencia aumentará. Y Daniel dice bueno, nosotros al interpretar la Biblia sabemos que cuando Daniel dice que la ciencia aumentará, pues no se refiere a que habrá tecnología como la que conocemos ahora, sino que el conocimiento de Dios será más amplio. Y hoy en día tenemos mucho conocimiento acerca de, de quién es Dios para nosotros. Sin embargo, dentro de nuestra creencia, vamos a ver algunas cosas que nos hacen saber que por la eternidad vamos a estudiar quién es Dios y no sabemos mucho de quién es hoy en día. Cuando empecé a estudiar para este tema, pues me puse a pensar en las diversas estrellas que están en el universo. Y entonces hay estrellas gigantes que están muy lejos de nosotros y que no compiten contra la luz que emana el sol y por eso el sol es el único, es la estrella, es la única estrella que nos ilumina con tal magnitud. Sin embargo, hay algunas de esas estrellas que son más grandes que el sol. Así que, pues bueno, eh, la presencia de Dios en nuestra vida puede ser muy parecida a estas estrellas, ¿verdad? Mientras más nos acerquemos a la presencia de Dios, más conocemos, pero pues si no las tomamos en cuenta, su luz podría no ser percibida por nuestra vista. Así que también, si nosotros estuviéramos
si nosotros viéramos la estrella, alguna estrella en particular, podríamos tal vez notar su color, pero no sabríamos su gravedad, no sabríamos la materia que tiene dentro de la ciencia cierta, ¿verdad? Dentro de su cuerpo, no sabríamos su temperatura, no sabemos muchas cosas de las estrellas. Así que bueno, también así es Dios. No sabemos todo lo de Él, pero vamos a estudiar algunas cosas que son de suma importancia. Todo lo que vamos a estudiar esta noche está sacado del libro Creencias de los Adventistas del Séptimo Día. Así que si ustedes lo tienen en casa, pueden irlo leyendo mientras lo estudiamos igual o en algún otro momento igual pueden estudiarlo. Algo muy importante que nosotros debemos de considerar es ¿qué es Dios para nosotros? Eh, la identidad de Dios, nosotros cómo la comprendemos como iglesia adventista. Y me gustaría, bueno, al principio, a mí no me gusta poner versículos en las diapositivas, sin embargo, pues bueno, empecé a pensar posiblemente iba a haber personas que no iban a tener Biblia. Así que hace ratito empecé a ponerle, había empezado a ponerle algunas, así que las primeras diapositivas entre ellas hay algunos versículos y bueno, se los voy a mostrar los que tengo. ¿Alguien puede darle lectura a este primer versículo que está aquí en la pantalla? Corintios 2 7 y 8. Sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Bien, este es Primera de Corintios, ahí se me elimina, me comí el uno, pero entonces, bien, como les decía, podríamos estudiar mucho a Dios, sin embargo, hay misterios que, que a veces no comprendemos y es una sabiduría oculta. Y entonces, si el mundo la hubiera sabido, dice Pablo, no habrían crucificado a Cristo Jesús. Así que el conocimiento de Dios, tanto que viene de Dios como del conocimiento que podemos obtener de Dios, pues es algo que solamente podemos obtener por medio de Él. No es algo que nosotros podamos hacer por nuestra propia cuenta. Versículos anteriores, voy a darme la oportunidad de leerles un poquito más de ello. Eh, Primera de Corintios 2, el versículo 5, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así que entendemos que Pablo quiere que sepamos, así como me gusta mucho el segundo paso de los alcohólicos anónimos, que es sacado de la Biblia, donde nos dice que nosotros no podemos solos y que solo es por medio del poder superior que podemos hacerle frente a las dificultades, a los problemas de nuestra vida. Y si no podemos con lo que está a nuestro alrededor, ¿cómo podríamos pensar que seríamos capaces de comprender la sabiduría de Dios? Así que es Dios mismo que nos ayuda. Por eso el versículo anterior, el versículo 4 nos dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y ahí está otra creencia que nosotros tenemos, la creencia del Espíritu Santo. Así que bueno, aprenderemos más en unas semanas próximas acerca del Espíritu Santo, pero es importante comprender que dentro del estudio de Dios, pues sepamos que trabajan tres personas y más adelante lo vamos a ver. Voy a darle la siguiente. Entonces, si es tan difícil, bueno, si es tan oculto, si solo viene de Dios, ¿podemos realmente conocer a Dios? Y puse esta imagen donde pues representa a Moisés en la peña intentando ver la gloria de Dios. Así que pues sabemos que podemos conocer cosas de Dios. Dios quiere que le conozcamos. Dios quiere acercarse a nosotros. Dios quiere.
que sepamos quién es Él y qué quiere con nosotros. Hay una frase muy, muy linda que viene aquí en este libro, se los voy a leer, dice, el cristianismo no es el registro de la búsqueda que los hombres hacen de Dios, es el producto de la revelación que Dios hace de sí mismo y de sus propósitos para con el hombre. A veces pensamos que la Biblia nos habla de Noé, del arca de Noé y cómo Noé ayudó a salvar a los animales. A veces pensamos de que Génesis, de que Éxodo nos cuenta a Moisés y cómo ayudó a darle un pueblo, un territorio al pueblo de Israel. Sin embargo, nosotros debemos estar conscientes que la Biblia nos habla de Dios y de cómo se relaciona con el hombre y cómo nos muestra su propósito para con nosotros. Así que cuando nosotros leemos la Biblia, pues estamos conociendo acerca de él. Así que vamos a ver algunos versículos que igualmente nos hablan de ello. Luis, ¿nos ayudas? ¿Puedes hablar? Eh, eh, ¿Estás dispuesto a hablar, pues? ¿Nos ayudas a leer el primer versículo, por favor? Si Luis no puede, Dulce, Dulce, no, todavía no puedes hablar. Ya que tú eres la única que puede hablar, pero bueno, los voy a leer yo para intercalados. ¿Te parece? Tú leíste el anterior, voy a leer este y tú lees Juan 17:3. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Y qué nos dice Juan 17:3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que Dios quiere que le conozcamos y ha dado muchas premisas para que nosotros podamos conocerle. Más adelante hablaremos de las manifestaciones de Dios, pero ahorita me gustaría decirles que entonces parte de nuestra vida eterna, parte de conocer cómo podríamos ser felices, es saber quién es nuestro Dios. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros conocer a Dios? ¿Cuáles son las evidencias que nos ayudan a poder tener claro que Dios está con nosotros, que Dios nos está buscando? Bueno, la primera evidencia que nosotros podemos tener en nuestra vida es la naturaleza. Eh, Más adelante están los versículos y la segunda evidencia que nosotros podemos tener de ello es los actos que nosotros podemos tener. Eh, la búsqueda del bien y del mal, por así decirlo. Otra cosa que nosotros, por la cual nosotros podemos dar evidencia de Dios, bueno, es cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, la escritura, la, la carta inspirada de Dios para nosotros por medio de los profetas. Así que bueno, hay algunos versículos que nos hablan de ello. Por ejemplo, Salmos 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. También Romanos 1:20 nos dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. También Hechos 17:23 nos dice, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios desconocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle a ese os vengo a anunciar. Y bueno, nosotros debemos estar conscientes de que esta necesidad de andar buscando explicaciones y de algo superior a nosotros es parte de esa naturaleza que tenemos como humanidad, como raza humana, de, de nuestra necesidad de Dios, porque nuestro ADN fue creado por Dios, nuestros instintos, nuestro sentido común, todo tiene una naturaleza divina, aunque hoy en día sabemos que, bueno, también lo vamos a estudiar dentro de las creencias, está degradado por el pecado, pero nuestro ser, nuestra naturaleza es buscar a Dios. Y Romanos capítulo 2 versículo 14 y 15 nos dice, porque cuando los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley,
Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razones. Así que también aquí Pablo nos intenta decir, ¿verdad? Ya vamos a estudiar también en algún momento la creencia de la ley para saber cómo es que Él nos ayuda a poder saber quién es Dios. Pero entonces, pues nosotros sabemos, ¿no? La ley está ahí para ayudarnos a comprender qué es bueno y qué es malo, qué nos está permitido y qué no, y qué nos está permitido porque nos hace bien y qué no nos está permitido porque nos hace mal. Así que Dios sabe cómo ayudar a nuestro intelecto a comprender quién es Él. Y cuando buscamos hacer lo bueno, entonces estamos también buscando a Dios. Cuando nos alejamos de lo malo, también entonces nos estamos buscando a Dios. Hay algunos otros versículos que nos hablan, por ejemplo, de que la Biblia declara que Dios existe y Dios está ahí en todo momento. Por ejemplo, Génesis 1:1, donde nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La primer frase que viene dentro de las escrituras es una declaración no de que Dios existe, sino de que Dios está ahí y lo da por hecho. Y entonces nos dice que Dios hizo los cielos y la tierra. Y me gustaría que buscáramos Apocalipsis capítulo 22, versículo del 19 al 21. Jackie, si me ayudas a darle lectura, por favor. Apocalipsis 22, del 19 al 21. del 19 al 21. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Que aquí también nos está mostrando cómo Dios está ahí y entonces también nos muestra la actividad de Dios. Dios se nos muestra en la Biblia no como una persona o un personaje dentro de la historia que es como un extra, sino que nos muestra la actividad que Dios tiene para con su pueblo, para con la humanidad. Eh, Me gustaría que desde aquí en adelante, vamos a buscar los versículos. Así que, pues Jackie, tú me vas a ayudar a leer algunos porque, pues, somos los únicos disponibles para leer los versículos. Así que, bueno, también debemos de entender que no querer notar en la naturaleza a Dios es una gran confusión en nuestra mente, es una gran necedad, como dice Salmos 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Am, También otro versículo que nos habla de ello es Romanos capítulo 1. Ya aquí me ayudas a leerlo. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 22. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 22. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues se lo manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. Y el 28. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios,
Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Así que vemos que cuando nosotros no queremos comprender a Dios, entonces nos va mal de diferentes maneras, porque no le encontramos tanta belleza en la naturaleza como podríamos encontrársela. No le encontramos tanta felicidad en la vida como podríamos eh, tenerla. No le encontramos paz en este mundo de tanto dolor, porque claramente solo nos estamos enfocando en lo que no es Dios. Y lo que no es Dios, pues es malo. Y pues solo nos estaríamos enfocando en lo malo. Y aparte de todo ello, si no creemos en Dios, entonces no queremos la salvación. Y entonces en el día en el que Dios venga, que también es parte de una de nuestras creencias, pues claro que va a haber un momento en el que por todas las veces que Dios nos llamó y no quisimos hacer caso, pues entonces tendremos las consecuencias de nuestras decisiones, dice ahí. Y bueno, entonces quiere decir que parte de ello es el poder tener una fe. Y Hebreos capítulo 11 versículo 1 nos dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que Dios quiere que creamos en Él aunque no lo veamos, que tengamos conciencia, la esperanza, que podamos estar seguros de que Él está ahí con nosotros, porque dentro de todo lo que Él es, nos ha provisto un camino, una dirección, nos ha provisto de grandes bendiciones y bueno, como hemos visto de varias fuentes por las cuales nosotros podemos considerar la existencia de Dios y todo su poder. Hebreos 11:6 nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que nosotros debemos de tener fe en que Dios proveerá para nosotros lo que nos ha prometido. ¿Cómo nosotros vamos a saber lo que Dios nos ha prometido? Cuando leamos la Biblia. Hay muchísimas promesas que Dios nos ha dado y que, bueno, pueden darnos día con día una seguridad de que Dios está con nosotros. Y bueno, también nosotros podemos eh, pedirle a Dios que cumpla con sus promesas, ¿verdad? Y bueno, también eso nos da seguridad de que Él está ahí con nosotros. Sin embargo, nuestra fe no es ciega. Así que, a pesar de que no podamos ver a Dios, no debemos de considerar que nuestra fe debe de ser ciega. Como les he dicho anteriormente, hay muchas evidencias de que podemos confiar en Dios. De hecho, cuando nosotros estudiamos esta cuestión o este, ¿cómo se le puede decir? Este tema de Dios, a veces preguntamos, ¿no? ¿Cuántos dioses hay? ¿Y cuántos dioses nosotros conocemos en este mundo que la gente puede tener? Un montón, ¿no? Existen los budistas y dentro del islamismo también hay muchos dioses que ellos pueden reconocer dentro de los diferentes pueblos. De hecho, Babilonia significa puerta de los dioses. Así que bueno, sabemos que dentro de este mundo pues hay, y como leímos también en Hechos, hay muchos dioses que el hombre pues ha creado. Sin embargo, ninguno de ellos ha tenido grandes manifestaciones como las ha tenido nuestro Dios. Y bueno, también dentro de nuestras creencias, parte del proceso del crecimiento de la iglesia, de lo que nosotros sabemos, pues eh, podemos ver más evidencias de lo que es nuestro Dios. Estudiaremos también dentro de nuestras creencias las profecías, el crecimiento espiritual por medio de Cristo Jesús, nuestra salvación. Todo eso nos habla de más evidencias de la existencia de nuestro Dios. Así que bueno, parte de esta actividad que Dios tiene con nosotros es eh, que Dios se presenta hacia nosotros de diferentes formas. Cuando empecé a hacer este tema, quise buscar algunos nombres de Dios y me encontré con esta tabla. Aquí hay 72 nombres registrados en la Biblia
que se les da a Dios. Yo no sé leer mucho el hebreo, sé algunas palabras nada más, pero encontramos algunas como son el o Elohim, que significa Dios o dioses en plural, por reconocer la Trinidad. Y más adelante lo vamos a ver. También encontramos a Elión, que significa altísimo. También podemos ver que se describe como el fuerte, el poderoso. Encontramos a Adonai, que significa Señor, como les decía, el todopoderoso, Shaddai, Yahvé o Yahweh. También encontramos que se le dice Padre desde el Antiguo Testamento. Y bueno, encontramos que dependiendo de la relación que nosotros tengamos con Dios, es el nombre que le podemos dar porque es la cercanía que nosotros tenemos con Él. También debemos de estar conscientes que, por ejemplo, en el Nuevo Testamento se nos dice que Él es nuestro sustentador, Él es el creador, el soberano, el redentor, el que perdona nuestros pecados, o sea que también es el juez. Conocemos que se le dice Rey de los siglos, inmortal, invisible, único y sabio Dios, el alfa y el omega, el principio y el fin. Y entonces encontramos que Dios se nos presenta dependiendo también de nuestras necesidades intelectuales, dentro de nuestros sentidos y de cómo nosotros percibimos al mundo y de lo que en ese momento sentimos. Por ejemplo, eh, claro que Dios es nuestro Padre, pero ¿será acaso que solo Dios es nuestro Padre? Que, que la Biblia nos hable de que Dios es nuestro Padre solo es así como una metáfora, porque claro que Dios es más que un padre. Sin embargo, Dios quiere que lo reconozcamos como tal porque Él nos cuida como un buen padre. Pero, por ejemplo, si Jehová es nuestro pastor, ¿quiere decir que somos ovejas literalmente? ¿Quiere decir que Dios nos va a jalar literalmente con un bastón o nos va a tratar como ovejas? Claro que no, pero es la forma en la que nosotros podemos entender el cuidado de nuestro Dios, ¿no es así? Así que, bueno, Dios busca que de diferentes maneras, diferentes metáforas, pueda cubrir una necesidad que nosotros podamos estar entendiendo y entonces también conocer mucho de su carácter. También parte de esto, y me gustó esta tabla, es que nosotros podemos aprender también los atributos de Dios. Como ustedes pueden ver en la tabla, bueno, en este mapa mental o mapa conceptual, del lado derecho encontramos los atributos. A ver, voy a ver si puedo pintar rapidísimo. Los atributos que son naturales y que son transferibles y que quiere decir que solo pertenecen a Dios. Y entonces encontramos la inteligencia, que Dios es omnisapiente, y este es el nombre que se le da en la Biblia para reconocer ese atributo de Dios. Encontramos la omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia, la eternidad, la infinidad, la inmensidad, la inmutabilidad. Y bueno, que Dios es la vida. La Biblia nos dice que Dios es el único que tiene vida en sí mismo, como lo podemos ver en Juan 5:26. ¿Alguien puede ayudarme a buscar? Bueno, ya que ayúdame a buscar Juan 5:26. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Sí es, así que Dios es el único que tiene vida en sí mismo. También nos habla acerca en esta tabla de la personalidad de Dios. Como les decía, dentro de lo que es Dios, pues claro que Dios es una persona que posee pensamientos y en la Biblia vamos a encontrar cómo Dios nos regala parte de sus pensamientos. También vamos a poder saber que Dios se pone triste, ¿verdad? Cuando pecamos, se enoja, se aira cuando desobedecemos y somos necios dentro de nuestra desobediencia.
también, pues tiene objetivos claros nuestro Dios. Así que esto es parte de lo que quiere ser. Y bueno, dentro de los atributos que, que, que podemos considerarlos como morales, son transferibles, o sea que Dios los comparte con nosotros y tienen una forma relativa o limitada dentro de nosotros. Porque, por ejemplo, sabemos que Dios es amor, ¿verdad? Pero para que nosotros podamos amar como Dios lo hace, pues ten- tendríamos que estudiar toda una eternidad para saber qué tan grande es su amor, qué tanto estaría dispuesto a hacer por nosotros. Pero sabemos, ¿verdad? Por lo que dice la Biblia, que Él ha dado a su Hijo unigénito por amor a nosotros, ¿no? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que bueno, nosotros tal vez no amaríamos a alguien que nos hizo daño, ¿verdad? O tal vez evitaríamos amar a algunas personas, pero Dios nos ama a pesar de todo ello. Así que bueno, amamos, pero no como lo hace Dios. Entonces Él también nos otorga de su sabiduría, nos hace hablar con la verdad y conocer la verdad, nos hace ser fieles, nos otorga de su santidad, nos da de su justicia, nos hace ser pacientes y a saber qué es la paciencia para con nosotros. También dice Cristo Jesús, ¿verdad? Que solo hay uno que es bueno y es Dios, pero no por ello nosotros no podemos llegar a ser como Dios y ser buenos. Nos da de su misericordia. Así que, bueno, parte de las bienaventuranzas también es el que podamos saber que, por ejemplo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Así que sabemos que Dios puede trabajar en nosotros también, otorgándonos estos atributos que son suyos. También una bienaventuranza que ahorita me estoy acordando, que nos ayuda a comprender que nosotros podemos eh, eh, conocer a Dios, es en Mateo capítulo 5 versículo 8 donde nos dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Así que claro que Dios quiere que le conozcamos y que sepamos todas estas cosas sobre Él y por eso es que ha inspirado a los hombres para que lo sepamos. Vamos a ir viendo unas últimas cosas para ir también terminando. Ya no me deja, ahí está. Uy, pero ahora ¿cómo borro eso? A ver, listo, ahí está. Y cierro. Bien. Uy, listo. Ahora vamos a hablar de la soberanía de Dios. Sabemos que pues si Dios es el creador de todas las cosas que vemos y que también por nuestra vista limitada no podemos ver, si dice que Dios hizo, si la Biblia dice que Dios hizo todas las cosas, pues creemos que Dios hizo el universo. Y pues dentro de ello, pues podemos tener las terminologías como es la predestinación y la presciencia divina, ¿verdad? Así que vamos a ver algunos versículos que nos hablan acerca de ello. Jackie, ¿me ayudas a buscar? Es eh, Romanos 8 29 y 30. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Así que aquí posiblemente podemos entender que Pablo pudiera estar diciendo que Dios nos escogió desde hace mucho tiempo a quienes íbamos a ser salvos, ¿verdad? Y que entonces podemos entender que la palabra predestinó, pues es el hecho de determinar de antemano. Pero no es que Dios haya elegido a algunas personas en específico. No es que Dios te haya elegido a ti y no me haya elegido a mí para ser salvos y entonces nos enteremos cuando Cristo Jesús venga. Tampoco es que Dios haya puesto solamente en algunas personas en sus mentes
el deseo de ir al cielo y que ellos sean los elegidos y que todas las personas que están en el mundo, que no creen en Dios por diferentes razones, pues no quiere decir que ellas no hay, Dios no las quiera salvar. De hecho, los así llamados católicos lo entendieron. La palabra católico significa universal y quien pues puso esta palabra dentro de nuestro vocabulario teológico y religioso, pues quiso enseñar que, nuestra salvación es universal, que Cristo Jesús murió por la humanidad completa y que depende de cada uno el querer aceptar o no la salvación en Cristo Jesús. Así que la iglesia adventista pues es cristiana porque creemos en Cristo Jesús y es católica porque creemos en que la salvación es universal, es para quien quiera tomarla. Cristo Jesús murió por la raza humana y hubiera muerto por cualquier otra raza y morirá por cualquier otra raza que caiga en pecado. Así que, pues, tenemos esa gran oportunidad de nuestro Dios y también lo veremos en otra creencia. Hay otros textos que me gustaría que leyéramos. Primera de Timoteo 2:4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos seamos salvos. Y fíjense cómo dice Segunda de Pedro, capítulo 3 versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que bueno, también dentro de nuestras creencias van a hablar más del arrepentimiento, pero bueno, quiero decirles que Dios quiere que todos podamos arrepentirnos, que todos podamos encontrar el perdón de nuestros pecados, que todos podamos comprender la gravedad del pecado. La Biblia dice, y lo van a ver en la creencia del pecado, la paga del pecado es la muerte. Y bueno, hablando de la presencia de Dios, sabemos que Dios lo sabe todo desde desde el principio. Así que dentro de los atributos de Dios hay hay un término que me gustó muchísimo, que no lo anoté. Permítanme un momentito, déjenme rápido ver algo ay, para decírselos bien, porque sí me gustó, quiero compartírselos. Que Dios es trascendente. Y fíjense que cuando nosotros comprendemos que Dios, parte de sus atributos divinos es el otorgarnos la vida, pues es el trabajar dentro del tiempo. Sin embargo, no quiere decir que Dios sea dominado por el tiempo, pero tampoco no es algo que Dios haya hecho en algún momento, porque imagínense que no existiera el tiempo, quiere decir que Dios hubiera tenido que estar estático en todo el momento, todo el tiempo, y sus pensamientos no se hubieran desarrollado. Quiere decir que uno de los atributos de Dios es el tiempo. Por eso es que Dios trasciende. Uno de los atributos es que Dios es trascendente. Y bueno, nada más quería compartirles esa partecita de la trascendencia de Dios. Y bueno, ya para terminar, quiero decirles que dentro de la existencia de nuestro Dios, entonces, podemos encontrar que Dios tiene una gran dinámica en su unidad dentro de lo que conocemos como la Trinidad. La Trinidad es el hecho de que Dios tiene tres personas, pero es solo un Dios, es solo un poder. Algunos dicen bueno, no me quiero meter en detalles teológicos, pero es este mismo poder y este mismo pensamiento que ocupan estas tres personas con un mismo propósito, el poder enseñarnos lo bueno. Así que bueno, vamos a ver algunos versículos que nos hacen dejar claro esto.
si Jackie me ayudas a buscar Génesis 1:26. Entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y Así tenga que, potestad, sí, adelante, adelante. ajá, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos, y las bestias sobre la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vemos aquí que, que Dios habla en plural, hagamos al hombre. Así que vemos que Dios tiene tiene una actividad trinitaria en donde las tres personas de la Trinidad trabajan para hacer las diferentes actividades y cumplir los diferentes propósitos que se han planeado. Por ejemplo, podemos ver en Génesis 1:2 el trabajo que hace el Espíritu Santo. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en Isaías 48:16 nos dice, he aquí mi siervo, hablando el Padre, he puesto sobre él el Hijo, mi espíritu, hablando del Espíritu Santo, él traerá justicia a las naciones. Así que nosotros vemos en Isaías 48:16 cómo, cómo la Trinidad trabaja en conjunto, en su pluralidad, para el beneficio de nosotros ahora que hemos caído en pecado. Y bueno, ¿cómo nosotros nos podemos relacionar con nuestro Dios? Vamos a ver en el capítulo 3, en el capítulo 4, bueno, perdón, en la creencia número 3, en la creencia número 4 y en la creencia número 5, cómo nosotros nos relacionamos con el Padre, cómo nos relacionamos con el Hijo y cómo nos relacionamos con el Espíritu Santo también. Así que, bueno, espero que cada uno de nosotros siempre tenga la oportunidad de entonces tener un encuentro personal con Dios. Que cada uno de nosotros, así como Moisés, pueda ser iluminado su rostro en el conocimiento de la gloria de Dios, en el conocimiento de su carácter, en el conocimiento de su persona y del plan que tiene para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias por el tema. Es importante que conozcamos, ¿verdad? Que estudiemos, que escudriñemos la palabra. Y siempre que tengo oportunidad, hago la invitación que complementen la lectura de la Biblia con algunos otros libros, sobre todo con el espíritu de profecía que tenemos. Muchas gracias por el tema, sin duda ha sido de mucha bendición. Y pues bueno, me gustaría que nos dirijas en oración nuevamente para concluir esta reunión. Y recuerden que todos los lunes nos vamos a estar reuniendo por Zoom. Hasta el momento hemos decidido pues reunirnos a las 8, que yo creo que todos estamos ya en casita tranquilos, pero en caso de que haya algún movimiento, algún cambio, se hace llegar la notificación a nuestro canal de 30 minutos con Dios. ¿Nos puede dirigir en oración, por favor? Oh, Claro que sí, gracias. oremos. Antes de ello, me gustaría preguntar, ¿hay alguna petición? Pues solo orar también por el ministerio, que pues tenemos un mes, casi dos, que lo iniciamos, pero este mes empezó los temas y pues por cada uno de nosotros. Yo estoy agradecida hasta el momento. Claro que sí, pues yo creo que los más beneficiados siempre vamos a ser los que tenemos los proyectos. Los maestros son los que más aprenden y bueno, hablando de Dios, pues somos los que más entonces nos preparamos, ¿no? Para todo esto. Así que, pues voy a orar por ustedes para que Dios siempre les bendiga en este gran proyecto y que siempre puedan conocer la voluntad de Dios, que sean llenos del Espíritu Santo y que también, por lo tanto, Dios pueda bendecir a sus familias y todo lo que hagan para que siempre tengan tiempo, las finanzas para hacerlo, el apoyo de otras personas y pues una buena audiencia. Así que vamos a orar por todo ello. Vamos a orar.
Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra y gracias Dios porque hoy pudimos comprender más acerca de quién eres tú y de lo que quieres para nosotros. Señor, te rogamos que eh, podamos realmente acercarnos a ti con un corazón humilde, reconociendo todos los atributos que tienes, pudiendo saber todos tus nombres para llamarte, pudiendo saber, Señor, de ti todas las características que tienes para compartir con nosotros, de todas las bendiciones que tú tienes. Y, Señor, que de hoy en adelante podamos tomar la buena decisión de querer tener un encuentro personal contigo. Señor, bendice este precioso proyecto, bendice a cada uno de sus líderes, capacítalos Dios para ser buenos embajadores tuyos. Ayúdales, Padre, a ser sabios, a estar motivados, a ser disciplinados, a buscar siempre apoyo de los que más saben, Señor. Bendice su sabiduría, su salud, todo lo que tú les puedes dar, Señor. Agranda sus capacidades. De todo lo que ellos son, Señor. Te queremos suplicar que puedas bendecir a sus familias y todo lo que está a su alrededor para que este proyecto siempre pueda crecer. Dios bendice el grupo de WhatsApp que ellos tienen, bendice su audiencia y Señor, capacítanos a cada uno de nosotros para la pronta venida de Cristo Jesús. Gracias por esta noche, gracias porque sabemos que igual inicia un nuevo día. Dios, te rogamos que siempre podamos considerarte y ser agradecidos por todo lo que haces por nosotros. Lo rogamos no por merecerlo, sino en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.